Buen día, hermanos. Quería compartir dos versículos de Hebreos, capítulo 11, versículo 28 y 29. Dice: Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo, como por tierra seca, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El autor de Hebreos sigue mencionando a Moisés como ejemplo de la fe. Lo hace desde el versículo 23 de este capítulo 11 hasta el versículo 29. Y ya vimos en los versículos 24 al 26, vimos cómo la fe lo ayudó a tener un orden en sus prioridades. Por eso desechó las riquezas y el bienestar de Egipto para poder escoger el maltrato e identificarse con los israelitas, pero haciendo la voluntad de Dios. Pedro también nos dice a nosotros, ¿sí? Dice 1 Pedro 4:19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es decir, hacer la voluntad de Dios muchas veces nos lleva a sufrir, como le tocaba a Moisés. El autor menciona 5 veces por la fe en la historia de Moisés. En el primer por la fe fue referido a los padres, cómo ellos actuaron por fe, cuidando y salvando la vida de Moisés, aun cuando la orden de Faraón era que debían morir. El segundo por la fe fue referido a sus prioridades. La fe lo ayudó a ordenar sus prioridades. Él pudo ver lo valioso de lo eterno comparado con lo pasajero. Por eso él dejó lo pasajero y se aferró a lo eterno. Jim Elliot dijo: no es necio aquel que da lo que no puede guardar para obtener lo que nunca podrá perder. El tercer por la fe dirigido a Moisés fue la fe que vence al temor. Dice que no temió la ira del rey, se contuvo como viendo al invisible. Y en ese devocional les leía las palabras de Pablo a los Efesios, Efesios 1, 18 al 20, donde Pablo oraba a Dios pidiendo que los creyentes de Éfeso puedan entender lo que Dios hizo por nosotros y que entendamos también el poder con el que Dios nos ayuda. Y es ese mismo poder con el que Dios resucitó a Cristo. Romanos 8:31 dice Pablo también: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso veíamos que la fe vence el temor. Ahora estamos en el cuarto y el quinto por la fe dedicado a Moisés, y apuntan a dos hechos que demandaron de mucha fe de Moisés, pero también del pueblo. Porque Moisés tenía fe, y sí, claro, podemos decir que sí, pero ¿y el pueblo? Y ahí podemos dudar de la mayoría. En Éxodo 11, Dios le dice que vendría la última plaga y que era seguro que después de esa plaga serían echados por los egipcios. Preparen la Pascua, que mañana nos iremos, le dice básicamente Moisés. Y tenemos que ponernos en la piel de los israelitas. 400 años de esclavitud, de ser oprimidos. Seguro que todos los que estaban escuchando a Moisés nacieron bajo la esclavitud y no conocían otra cosa. Moisés, ordenado por Dios, les dice que celebren la Pascua, les dice cómo hacerlo, les da instrucciones precisas y les dice que al día siguiente se iban de Egipto. Tenía que ser un acto de fe celebrar la Pascua. Era un acto de fe también pintar los linteles de la puerta y saber que ya estaban libres de la plaga y que al otro día también saldrían de Egipto. Era un acto de fe también para Moisés enseñar a una nación de esclavos a celebrar la Pascua y a pensar en que ya iban a ser libres. Dios salvó a los primogénitos de los israelitas porque los israelitas creyeron en Dios y obedecieron su palabra. Ellos debían entender que sus primogénitos eran salvados por la sangre de un cordero y que era rociada en la entrada de sus casas. Tenían que ver física y espiritualmente esa situación, que la salvación viene por Dios y a través de los métodos de Dios. Esa fiesta que ellos comenzaron a celebrar quedaría como una fiesta nacional y esa fiesta apuntaba a Cristo, el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado para salvar al mundo. El quinto por la fe está en el versículo 29
y es cuando el pueblo junto con Moisés pasan el Mar Rojo en seco. Si leemos el relato de Éxodo vemos que el pueblo no actuó con fe, sino que se quejó contra Moisés. ¿No había tantas tumbas en Egipto que nos trajiste para morir en el desierto? Podemos leerlo en Éxodo 14, del 11 al 12. Podemos ver que en el pueblo habían dos bandos, los que tenían fe y los que no tenían fe o eran muy dudosos. El por la fe parece más bien algo general. El autor de Hebreos ya había hablado acerca de la incredulidad de estos israelitas. En el capítulo 3, versículo 16 dice: ¿Quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron aquellos a quienes Moisés sacó de Egipto? Ellos tuvieron muchas oportunidades para crecer en la fe, pero lo cambiaron por incredulidad. Por eso ellos murieron en el desierto, a excepción de Josué y Caleb. Pero en el episodio que resalta el autor de Hebreos, ellos se salvaron por la fe al cruzar el Mar Rojo. Y otra vez nos tenemos que poner en la piel del pueblo. ¿Cruzarías? Una cosa es ver lo maravilloso que debió ser el mar abierto, 2 columnas de agua a los costados, y otra cosa diferente es animarse a entrar a ese lugar. Moisés, ¿vos nos asegurás que esto no se va a caer? Habrán preguntado muchos. El contraste de la fe y de la incredulidad se da en el pueblo de Dios, que actuó con fe, una fe quizás débil, versus la incredulidad de Faraón y de su ejército. Qué diferente fue para el pueblo de Dios y para Faraón estar en esa situación. Los israelitas pudieron cruzar, pudieron avanzar a paso firme, tuvieron iluminación divina, pudieron llegar del otro lado. En cambio, los egipcios no pudieron avanzar porque Dios dice que les quitaba las ruedas de los carros, los estorbaba, estaban en tinieblas y finalmente murieron ahogados porque Dios cerró las aguas. Estos dos pasajes con estas historias asombrosas nos tienen que hacer pensar cómo es nuestra fe y cómo actúa nuestra fe. La fe es un don de Dios, es un regalo y debe crecer también. Actuar algunas veces con fe no nos asegura que la próxima vez actuaremos con fe. Pensemos en qué bando de fe estamos. Si somos los que tienen fe incondicional o los que tienen la fe de Tomás, que es ver para creer. Siempre surgen oportunidades para actuar con fe. Que podamos aprovechar cada una de esas oportunidades para crecer en la fe. Los animo a leer nuevamente los pasajes de estas historias en Éxodo. No dejan de ser asombrosas y cada vez encontramos muchos más detalles. Que el Señor los bendiga.